Los crímenes sexuales son una de las formas de violencia más devastadoras que existen, ya que conllevan profundas consecuencias, tanto físicas como psicológicas, para las víctimas. Este tipo de delito a menudo está vinculado a complejas dinámicas de poder, a impulsos patológicos o a trastornos mentales, los cuales requieren de una comprensión especializada en la que los peritos forenses y los terapeutas desempeñan un papel crucial. Su labor es fundamental a la hora de impartir justicia y de brindar apoyo a las víctimas, ayudándolas a superar traumas y a prevenir daños a largo plazo. Pero, ¿en qué consiste la labor de un perito forense? ¿Cómo han evolucionado los marcos legislativos en torno a las conductas sexuales? ¿Cómo se ha transformado el concepto de consentimiento a lo largo de la historia? ¿O cuál es al respecto la situación que actualmente tenemos en España? Bien, pues para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros a Alicia Romero y Blanca Navarro, ambas peritas forenses y terapeutas especializadas en delitos sexuales y ambas también autoras del libro Crímenes sexuales, psicopatología del delito, de la editorial Secotia. Buenas noches, bienvenidas a Luces en la Oscuridad. ¿Qué tal? Muy bien, muchísimas gracias por invitarnos. Es un placer estar aquí en esta casa, que también es un poquito nuestra, y un placer poder compartir nuestra obra con todos los oyentes. Gracias a vosotras. Sí, muchísimas gracias por habernos invitado a compartir este espacio. Está bien. ¿Qué os llevó a escribir Crímenes sexuales, psicopatología del delito? ¿Qué os motivó a compartir vuestros conocimientos, a plasmarlos en una obra? Blanca y yo tuvimos ocasión de compartir un caso pues que la verdad es que nos supuso muchísimo trabajo, en el que nos implicamos muchísimo a todos los niveles, y compartiendo reflexiones y compartiendo un poco nuestras vivencias en consulta, empezamos a plantearnos cómo al final necesitábamos encontrar respuestas a muchas preguntas que nos surgían y que muchas veces no veíamos unas respuestas claras, ¿no? Desde ahí pues decidimos poder compartir todas estas reflexiones y poder plantear un poco todas nuestras experiencias profesionales, ¿no? Con respecto al tema del terreno de los delitos sexuales y del consentimiento. Claro, es que de un tiempo a esta parte se ha puesto muy de moda el true crime, por ejemplo, ¿no? Entonces no sé hasta qué punto todo este tema está muy preñado de mitos que quizá con la publicación de un libro como el vuestro se pueden aclarar. Se han invertido muchas horas en medios de comunicación a proporcionar a veces incluso respuestas un poco simplistas y categorizadas, ¿no? Y blancos y negros, y la población muchas veces está posicionada en estos blancos y negros. Sin embargo, las que pues acostumbramos a sentarnos con personas que se abren y que nos hablan de sus deseos, a veces de sus contradicciones y de sus luces y sombras, lo que también queríamos transmitir es un poco de luz y un poco de grises también, ¿no? Y un poco de perspectiva, mirando más allá de nuestro entorno, ¿no? Que es este rinconcito de Occidente, que es Europa, donde tenemos una legislación y unos usos y unas costumbres, pues desde este rinconcito también hacer un análisis en perspectiva más allá de este entorno y de este Occidente, y también un cierto análisis con una perspectiva histórica de cómo, pues para cada uno de estos delitos sexuales también había habido un devenir a lo largo de la historia, y que muchos de los usos han pasado de ser normalidad en alguna parte del planeta o normalidad en algún momento de la historia, incluso reciente, para ahora ser considerados delito, ¿no? Entonces también era importante tomar esa perspectiva para poder entender. Claro. Justamente hablábamos antes que hoy vi una noticia que decía que en Irak se ha legalizado el matrimonio con niñas de hasta 9 años. Claro, aquí nos horrorizamos, pero no sé si entiendo que quizá aquí hace mucho tiempo también era una cosa que se daba. Bueno, nos horrorizamos porque se supone además que existe una Carta de Derechos del Niño amparada por la ONU,
y se supone que confiamos en la ONU como si fuese una especie de organismo garante de la convivencia y de hecho eso en Occidente damos validez, ¿no? A la Carta de los Derechos del Niño, a los derechos de las personas con discapacidad, ¿no? Todo esto son documentos que han emanado a la Agenda 2030, ¿no? Son documentos que han emanado de la ONU y nos lo creemos porque le damos esta credibilidad a la ONU, ¿no? Pero cuando ves bueno, cuántos son los países que forman parte de la ONU donde se vulneran estas cartas de buenas intenciones para preservar los derechos de la infancia y hay un silencio cómplice bueno, con estas situaciones en países como bien has comentado, pero en tantos otros, ¿no? Que parece que no debemos de olvidar que la excepción somos los países donde verdaderamente se preservan los derechos de la infancia. Entonces, claro, esto que allí es legal, aquí se considera pederastia y es absolutamente ilegal, ¿no? Contraer matrimonio, ¿no? Por debajo en esta edad. Y hablamos de allí, pero también aquí convivimos con comunidades donde claramente se continúan dando este tipo de delitos, ¿verdad? Y creo que debemos abrir los ojos porque no estamos hablando de sitios donde estemos totalmente, o sea, esto está pasando en nuestro día a día, está pasando en nuestras ciudades, ¿verdad? Y es importante que podamos visibilizar este tipo de realidades sin necesidad de perseguir a ninguna comunidad, pero sí que es importante el poder, pues, hacerlo visible y de alguna manera, pues, si se hace visible lo podemos tratar, ¿no? Mm. De hecho, yo he escuchado decir que las cifras de abuso en el ámbito intrafamiliar, de abuso sexual en menores, nos escandalizarían, porque la gente normalmente no tenemos acceso a esos datos. ¿Es cierto? ¿Hay mucho más abuso infantil de lo que creemos? Muchísimo más. Las cifras tan solo son esa punta del iceberg que esconde pues esa gran masa de casos que es complicado llegar a hacer una cifra aproximada, ¿no? Claro. Porque precisamente uno de los problemas en los abusos sexuales es que como se producen dentro del entorno cercano de la víctima, muchas veces dentro de la propia familia, pues son situaciones que cuesta primero de denunciar, cuesta de poder, primero la propia persona darse cuenta, ¿no? De que está viviendo esa situación, de que hay una salida y muchas veces cuentan con una falta de apoyos tremendo, ¿no? Para poder encontrar ese camino que les aleje, ¿no? De esa realidad tan traumática que están viviendo. Claro, es que aquí tenemos el problema del estigma, ¿no? Del estigma del abuso sexual o de la violación, que parece que la víctima se tenga que sentir culpable. Y la vergüenza que implica a veces hacer público que se ha vivido una situación semejante, imagino que eso en muchísimas ocasiones disuade a la hora de denunciarlas. Ya no solo por parte de la víctima, sino quizá por el entorno familiar. Absolutamente. En otras situaciones en las que hay una víctima no se cuestiona tanto como en el ámbito sexual la implicación de la víctima en la causalidad del hecho, ¿no? Bueno, hasta el punto de que también oímos noticias de víctimas de violaciones o que han sido obligadas a casarse con sus violadores o que directamente han sido asesinadas después de un juicio por haber denunciado haber sido víctimas de una violación, con lo cual evidentemente el mensaje es claro. Si eres violada, lo más importante es que nadie se entere, ¿no? Claro. Es que nadie se entere, esconderlo, porque además puede estar en riesgo tu vida o en los ámbitos, en los entornos donde no se llega al asesinato de la víctima de violación, sí que puede estar en entredicho tu honorabilidad, ¿no? Hasta qué punto pues ha habido una provocación, ¿no? Que era también uno de los conceptos que hacían que bueno, Sí, que el algo habrá hecho. Es claro. típico, el típico algo habrá hecho. Claro, claro, claro. Pero también hay otro tema que es que me
me parece que es preocupante, que es hasta qué punto el pasar por un proceso judicial, una víctima, y ahora ya no hablo solo de menores, hablo de una mujer que ha sido abusada sexualmente, puede resultar en un proceso retraumatizante. O sea, ¿qué medidas el entorno de desde el ámbito de la terapia o los forenses, qué medidas se toman para evitar esa retraumatización? Esa victimización secundaria, ¿verdad? Que intentamos sobre todo minimizar con una mirada respetuosa de sensibilización, intentando evitar que esa persona que está pasando por ese proceso se sienta cuestionada, se sienta culpabilizada, ¿verdad? Y cada vez pues tenemos pues más sensibilización, más formación, pero desgraciadamente yo creo que las noticias de actualidad pues han puesto de manifiesto pues que todavía falta mucho, ¿verdad? Por trabajar, ¿no? Al respecto, para que una persona que pasa por un proceso que ya de por sí es un proceso que es duro, porque estás exponiendo tu intimidad a la mirada de otras personas que tienen que decidir sobre eso que tú has vivido, ¿no? Entonces, ese proceso que es tan duro necesita ser acompañado por profesionales que tengan esa sensibilidad y esa mirada respetuosa y, por supuesto, que no enjuicie, ¿no? Que no cuestione a esa persona. Claro, pero yo imagino que ya no solo es necesario que exista, obviamente, el apoyo de terapeutas, sino que exista toda una cultura en el ámbito judicial por parte de todos los agentes que participan de ello, una cultura de la necesidad de ser sensibles con la víctima. Y además se intente evitar en la medida de lo posible que la víctima tenga que relatar varias veces delante de varias personas el mismo, ¿no? Claro. El mismo relato, ¿no? Claro. El intentar simplificar en la medida de lo posible los procedimientos, especialmente cuando estamos hablando de menores, ¿no? Por eso también el modelo Barnahus, que se ha puesto de marcha aquí en Cataluña, que lo que intenta es que en vez de la víctima tener que ir pasando por diferentes profesionales para ir siéndole tomadas las declaraciones y las diferentes evaluaciones, que la víctima permanezca en un único espacio, que es esta casa, este Barnahus, y ahí es donde se desplazan todos los profesionales para evaluar la situación sin necesidad que ella tenga que ir de un sitio a otro y sobre todo para que sea lo más breve en el tiempo, coordinado entre los profesionales y para evitar que se repitan, bueno, el tener que explicar la vivencia, ¿no? de lo que ha sucedido para que no sea retraumatizante. Claro. ¿Cuáles son los factores de riesgo cuando hablamos de abuso sexual intrafamiliar de menores? ¿Hay algunos factores de riesgo que podamos dibujar? Son situaciones muy difíciles de detectar. Yo creo que aquí la clave está en la prevención, en la educación sexual, en que nuestros jóvenes, nuestros niños y niñas desde muy pequeños pues tengan nociones de pues, cómo deben ser tratados, ¿no? Tanto físicamente ellos con respecto a su cuerpo como ellos con respecto al cuerpo de los demás, que tengan nociones de lo que es consentir, que les enseñemos también a poder tener un criterio propio, a poder decir que no, a poder expresar cuáles son sus deseos, ¿no? Yo creo que la clave está en esa educación sexual ya desde que los niños vienen a este mundo, ¿verdad? Porque la educación sexual es un continuo que no debe darse únicamente como un taller de formación para poner un preservativo en la pubertad o en la adolescencia, ¿no? Sino que desde que los niños pues, empiezan a poder tener uso de su palabra, que puedan aprender a mencionar las partes de tu cuerpo, ¿verdad? Esto se llama vulva, esto se llama pene, ¿verdad? Que no utilicemos otros seudónimos, ¿no? Seudónimos como para quitarle importancia, ¿no? Sí, ¿no? Que eso genera tabú. claro, el tabú, la vergüenza, ¿no? Porque esta parte no la puedo mencionar, ¿no? Para mí la clave está ahí, ¿no? Más que en intentar detectar fuera qué pasa. Podemos a veces estar atentos a señales que nos pueden dar, ¿no? Señales de un cambio en el comportamiento, ¿no? Algo que nos pueda alertar, ¿no? Le veo diferente, ¿no? Que pueda haber ese espacio de confianza para que esa persona pueda explicar si algo le preocupa. Esa red es importante, pero sobre todo yo creo que la clave está en la educación sexual desde la infancia. Tengo un amigo que es psicólogo, de hecho, y un día me comentaba que con su hija de 4 años evita fomentar el tema de los secretos, de tener secretos,
precisamente para evitar, ¿no?, el que en una situación dada alguien le pueda sugerir que esto se quede en secreto entre tú y yo. No sé qué opináis de Sí, es muy importante, estrategia. sobre todo que los niños entiendan qué es un buen secreto de lo que es un mal secreto, ¿no? O sea, Claro, no, tampoco es correcto inculcar a los niños que no tengan secretos. Pueden tener secretos, pero hay secretos buenos que nos hacen sentirnos bien, ¿verdad? Y que podemos compartir con aquellas personas a quien queremos. Y hay otros secretos que son malos porque nos generan preocupación, nos generan angustia. Y esos secretos sí que deben ser compartidos con alguna persona de confianza, ¿no? Entonces, de la misma manera, ¿no?, que hablamos del tema de la prevención, cómo ayudar a los niños a que mencionen cada parte de su cuerpo, que entiendan cuáles son esas normas, ¿verdad?, con las que deben ser tratados físicamente. Y esto tú vas al pediatra y lo tiene muy, muy incorporado, ¿no? El pediatra pide al niño, aunque sea muy pequeñito, aunque tenga 3, 4, 5 años, le explica: "Mira, ¿me permites ahora mismo? Voy a mirar tus partes íntimas", ¿verdad? El tema de pedir permiso, que los niños entiendan al final cuáles son esas reglas, ¿no?, a la hora de interactuar, ¿no?, con nuestro cuerpo, pero también con nuestros afectos. entonces de alguna manera es recomendable que un padre a partir de cierta edad que el niño tiene entendimiento le diga: mira, a tus partes íntimas no debe tocarlas nadie sin tu consentimiento. Claro, es que ¿Cómo estamos lo ya gestionas eso? cuando un padre puede plantear estos temas, ya estamos abriendo la posibilidad de hablar, ¿no? Realmente, cuando preguntabas de factores de riesgo, cuando han habido situaciones de abusos en la infancia en los adultos, de los adultos cuando fueron menores, y ellos no pudieron hablar, o ellos incluso normalizaron ciertas conductas sexuales que incluso eran inducidas a ser encubiertas, ¿no?, por otros miembros de la familia. Claro, estos padres es que directamente, probablemente ellos no tienen las herramientas para poder hablar así con sus hijos, ¿no? Entonces, Sí, no, claro. claro, al final cuando el cómo, pues seguramente exactamente cómo, pues habrán maneras un poco mejores, un poco no mejores, pero el poder hablar ya está abriendo, ¿no? Ya es el antídoto contra los tabúes. Claro. Sí, El poder hablar y también darnos cuenta a veces de que nos cuesta hablar y que a veces nuestros hijos nos hacen preguntas o no sabemos cómo gestionar en determinado momento. Hay veces papás que vienen y te dicen: "¿En el momento de la ducha es correcto que mi hijo o mi hija esté ahí y me vea desnudo o no?", ¿no? O sea, yo a veces Claro, son dudas muy naturales que muy pueden surgir, naturales claro. que está bien que nos empecemos a plantear también, pues que tenemos ciertas limitaciones, no tenemos que tener acceso a todas las respuestas y yo creo que eso es importante también. Claro. y que luego pueden haber diferentes estilos educativos y que mientras exista la posibilidad de hablar y de validar al menor, que sí que, a ver, entonces esto, ¿no? Pero, ¿puedo estar desnudo? No, pues hay familias que sanamente comparten más el desnudo y hay familias que sanamente no lo comparten. Y no es tanto el hacia dónde, sino el poder explicitar y el poder validar al menor en su malestar, ¿no? Y educar al menor a que pueda verbalizar ese malestar, y más ahora que nos enfrentamos a Internet, ¿no? Ahora desde hace ya unos años que Es otro melón, el internet, ahora lo abordaremos. Pero estaba pensando en que escuché en una ocasión a una chica, no sé si me voy a acordar de su nombre, pero es una chica que se llama Marina no sé qué, que hace una divulgación muy interesante sobre el porno y el impacto que está teniendo en los adolescentes y en niños súper jóvenes, ¿no? Y va por toda España, a distintas escuelas. Además es una chica que es muy cercana a los chicos, les hace bromas, entonces luego se le acercan y le cuentan cosas, ¿no? Algunas para horrorizarnos, pero bueno. Y ella decía que a su hija, que es muy pequeña, desde muy, muy pequeña, sus zonas íntimas le ponía el jaboncito a la mano y le decía que se las limpiara a ellas.
una vez más es un poco distintas maneras de afrontar, no sabemos si es mejor o peor hacerlo así que de otra manera, pero Bueno, es que la educación sexual está en nuestra cotidianidad, ¿no? Y en claro, algo tan cotidiano como la ducha, pues ahí estás transmitiendo un mensaje, ¿no? Tu cuerpo es tuyo, tú tienes que ocuparte de él, ¿no? Esta es la manera correcta, ¿no? De cuidar tu zona íntima, ¿verdad? Entonces, eh, es muy correcto, ¿no? Pues ese abordaje que plantea Marina. sí, a mí me lo pareció desde luego, que al final entiendo hacerle comprender al niño que esas partes son sagradas, son suyas, ¿no? Y Sí, no sé si sagradas, pero sí son suyas y en cualquier sí, caso, sagradas, pero ¿verdad? muy religioso. Claro, ¿no? O sea, para antes, ¿no? Ya Sí, a la hora de sí, ¿no? A la hora de poder hacer, ¿no? Algún tipo de contacto con el cuerpo del niño, pues siempre importante el consentimiento, pedir permiso. Mira, ahora te voy a poner esta cremita porque... ¿eh? claro. Y el tema Internet, Blanca, ¿qué pasa, qué está pasando con Internet? Porque eso desde hace que 20 y pico años que lo tenemos, pues imagino que también ha puesto patas arriba todo lo que es la criminalidad sexual. Sí, sí, decíamos que antes el pederasta necesitaba la típica imagen, ¿no? De la gabardina y los caramelos, ¿no? Es acercarse a un parque, ¿no? La verdad ya no hace falta porque Internet proporciona un anonimato para cualquier tipo de delito. Y no solamente un anonimato, sino que es fácil también jugar con las expectativas del otro en función de la imagen que das y de la manera de presentarte, ¿no? Entonces, ya es relativamente fácil hacerse pasar por otro menor para ganarse la confianza. Y, y curiosamente era que estábamos hablando de la educación, ¿no? Sí, es el educarse educar a cómo utilizar Internet, cómo utilizar pues realmente es una asignatura pendiente y no sé si habéis visto a menudo en un restaurante o por la calle niños pequeños me refiero en una cuna de estas portátiles con un dispositivo enganchado Sí, al móvil para distraerlos, ¿no? sí. Claro, dices, es que si ya estamos utilizando los móviles y les estamos conectando a su sistema dopaminérgico desde la cuna, los móviles sin hacer una educación de cómo usarlos, que decir que nadie se nos ocurriría dejar a un niño pequeño con un cuchillo en la mano, porque pensamos que se puede hacer daño, pero les damos un móvil sin normas de empleo, sin límites. Entonces, bueno, pues otro capítulo importante de educar a los niños cómo moverse en Internet cuando Internet es vasto como el mundo, ¿no? Y Imagino que también herramientas como el control parental pueden ser útiles, ¿no? Pero yo me imagino que también uno, el padre del adolescente, tiene ese dilema de hasta qué punto respetas la intimidad del adolescente y hasta qué punto controlas para que no se metan líos, por así decirlo, ¿no? Encontrar ese equilibrio no debe ser fácil. No, porque como decía antes Blanca, o sea, cada familia también tiene un estilo, tiene pues unos límites, tiene una mirada. Entonces, claro, lo ideal es poder negociar con ese adolescente porque la prohibición sabemos que tampoco es la clave, pero no hay una fórmula exacta, ¿no? Yo creo que al final el tema de la confianza es esencial para que si nuestros hijos en algún momento se encuentran en una situación de riesgo, que puedan comunicar, que puedan compartir eso que no acaban de ver claro, ¿no? Porque en el tema, por ejemplo, del grooming, ¿no? Son estas situaciones en las que una persona adulta se hace pasar por un joven, por un niño, para ponerse en contacto y para conseguir, por ejemplo, fotografías de esos niños desnudos. Claro, hay una extorsión muy fuerte y muchos de estos niños pueden sentir vergüenza, culpa, ¿verdad? Porque se han visto en un lío, ¿verdad? De chantajes, ¿verdad? Esa confianza en los adultos, en la red es importante para que, si bien no podemos tomar todas las precauciones para que eso no pase, sí que pues la confianza puede ayudar a reparar si hay algún daño, ¿no? Que se pueda dar. ¿Qué mecanismos de denuncia hay para el grooming? O sea, ¿cómo podemos proceder si nos damos cuenta de que nuestro hijo o nuestra hija está siendo sometido a este tipo de chantaje?
La denuncia. absolutamente. O sea, lo denuncias y entonces entiendo que hay una investigación Sí, sí. que se... Por fortuna, la legislación no va por delante del avance tecnológico, pero sí que en este sentido, aunque todavía hay ámbitos relacionados con delitos que suceden en la red que todavía están algo más pendientes de legislar, toda esta situación de acoso, especialmente de acoso a menores, realmente el espacio público, no hay diferencia que sea el espacio público de la calle, de alguna manera. Sí que puede haber una cierta complejidad cuando ya estamos implicando agentes relacionados con el derecho internacional, ¿no? Pero más allá de esta complejidad, absolutamente la denuncia, por supuesto. Incluso yo diría que Mossos tienen habilitado un teléfono especial para temas. Claro, eso es lo que quería preguntar, si hay algún tipo de disposiciones, por así Ujú. decirlo, que faciliten algo que al final es relativamente nuevo, ¿no? O sea, esto del grooming, que es un neologismo y que hasta hace poco imagino que no estaría muy desarrollado, ¿no? No, y en la línea de la prevención ante este tipo de delitos existen incluso especialistas como los lingüistas forenses que lo que hacen es, ante una posible alerta, detectar, ¿no? Y analizar el lenguaje, ¿no? A través del chat que utilizan los groomers porque hay algunas señales, ¿no? Como por ejemplo el groomer, claro, intenta familiarizarse con el lenguaje del niño, pero no llega a utilizarlo como él, ¿no? Entonces a veces utilizan un exceso de emojis o un tipo de lenguaje muy sobrecargado, ¿no? Que a veces hace que salten O sea, algunas alarmas, ¿no? que se nota que es impostado de alguna manera. Exacto, ¿no? Y cada vez como que hay más especialistas que van mirando más al detalle para poder prevenir este tipo de situaciones. Eso es un detalle muy interesante, realmente. Bueno, en el libro tratáis muchos temas. Ahora hablábamos de la violencia hacia el menor, pero también habláis de mujeres como víctimas de trata, de las violaciones, de las parafilias. Las parafilias, que es un tema que siempre nos ha llamado mucho la atención a todo el mundo. Imagino que no Yo todas... sí una cosa antes de seguir, que sí me gustaría que con el libro hemos pretendido también romper un estereotipo. Ajá. Y es que estábamos hablando antes de las mujeres y de las mujeres víctimas y de las mujeres víctimas. Es verdad que al hablar de los menores hemos hablado más de niñas y niños, pero uno de los estereotipos que también queríamos romper poniendo luces en la oscuridad Eso es. es esta equivalencia entre mujer y víctima y hombre y agresor. Vale, primero de todo porque aunque es verdad que un gran porcentaje de las víctimas son mujeres, no debemos perder de vista que también hay hombres víctimas de delitos sexuales. Y si equiparamos este concepto de mujer con el de víctima, estamos todavía silenciándolos a ellos más, cuando si ya es difícil para una mujer eh, mostrarse como víctima de un delito sexual, Para un hombre ya... para un hombre puede ser mucho más difícil todavía, ¿no? Entonces, sí que en algún momento del libro hacemos esta reflexión, porque si no estaríamos abundando en los estereotipos, ¿no? Entiendo. Y Interesante que la hagas. entonces, precisamente en este análisis evolutivo, ¿no? De cómo la historia, tanto legislativa como, antes decías, antropológica, ¿no? De la sexualidad ha ido evolucionando, pues no debemos, tenemos que poner ese foco en que cuando hablamos de víctimas pueden ser hombres o mujeres. Y cuando hablamos de agresores también pueden ser hombres o mujeres. Eso te iba a preguntar, porque realmente tenemos la idea de que podemos aceptar que las víctimas también sean hombres, pero que el agresor sea mujeres, creo que nos cuesta aún Es más, más ¿no? difícil porque equiparamos el delito con la violencia. Claro. Y como bien los nuevos avances legislativos han puesto de manifiesto, hoy en día para poder decir que ha habido una violación no necesariamente tiene que haber habido violencia. Es Claro. decir, que el estereotipo también es el del violador que a punta de navaja entra en un portal utilizando la fuerza física, ¿no? Y comete una violación, pero hoy en día esto es un porcentaje muy bajo de todas las denuncias por delitos sexuales.
Y luego el otro concepto es que también equiparamos a la víctima con la mujer y como luego supongo que hablaremos de la credibilidad, eh, se presupone que la víctima es inmaculada y creíble y no miente y Claro, es que entonces y es además un tema, claro. y aquí es donde también abrimos queremos romper con el libro otro estereotipo Ah, en el que la legislación actual plantea que el testimonio de la víctima, si es mujer, es creíble de entrada, incluso si no hay testigos, ajá, pero claro, esto de alguna manera rompe con el concepto de la presunción de inocencia claro, y rompe con un concepto básico en el derecho, que es la carga de la prueba. claro. Si rompes el concepto de la presunción de inocencia, ya no es eh, la víctima que tiene que demostrar que el otro es un agresor, sino que el agresor tiene que demostrar que no es. Que es inocente. Entonces, ya no es que hay que demostrar la culpabilidad, sino que el denunciado tiene que demostrar su inocencia. Con lo cual, ya la evolución que ha habido en cómo se consideran legislativamente los crímenes sexuales, hemos pasado a romper con un principio básico del derecho, que es el de la igualdad. Tanto si el agresor es hombre o mujer o la víctima es hombre o mujer, la ley no es la misma. Y luego que ya no hay esta presunción de inocencia y esta necesidad de demostrar la culpabilidad del agresor, ¿no? Entonces, aquí hay, perdona que te he interrumpido, No, pero, parece súper pero es como lo estás exponiendo. de alguna manera el plantear que sí, que por supuesto las dos escritoras somos mujeres, ahora somos las tres que estamos aquí en la tertulia y como mujeres y como madres, evidentemente valoramos como muy positivo y como imprescindible todo el avance que se ha hecho en los derechos, ¿no?, de la mujer tan necesarios para poder protegerse, ¿no?, algo que a lo largo de la historia ha sido una lacra. Dicho lo cual, para poner luces en la oscuridad es importante entender que el libro también rompe, ¿no? Es un libro crítico. Es un libro crítico con, bueno, pues eso, con los blancos y los negros. Y ahora sí que si quieres, con dicha esta premisa hablamos de las parafilia, pero era importante para resituar todo lo que Es hablemos, muy ¿no? importante porque realmente vivimos en una sociedad muy polarizada, todos lo sabemos, y a veces también nos vamos a los extremos de las cosas, ¿no? Quizá encontrar los equilibrios y... Sí, a los estereotipos también, ¿no? Vivimos el populismo en el que nos movemos, habla de estereotipos continuamente que conectan con prejuicios y que vienen a reafirmar nuestros prejuicios, ¿no? Claro, Y cuando nos acercamos con ojos profesionales tanto a hacer valoraciones de víctimas, de agresores, de denunciantes, de denunciados, es cuando nos movemos mucho en los grises. claro, claro. Al final la realidad está hecha de grises. No nos queda mucho tiempo, pero 2 minutitos de esto de las parafilias, porque yo entiendo que no todas tienen obviamente que ver con algo criminal, ¿no? O sea, hay algunas que ni siquiera se consideran patológicas, si estoy en lo cierto. Pero bueno, ¿cuál es esa relación? ¿Por qué la habéis incluido en el libro de crímenes sexuales? Bueno, tienes toda la razón. Las parafilias no necesariamente tienen que ser un delito. El concepto vuelve a ser un poco el consentimiento, hasta qué punto dos personas adultas se divierten en el ámbito sexual compartiendo una práctica que ambos dos consienten voluntariamente y libremente, ¿no? Claro, lo que pasa es que algunas de las parafilias necesariamente conculcan este consentimiento, ¿no? Como pueden ser pues el exhibicionismo, que necesariamente invade, ¿no?, este espacio de una otra persona, ¿no?, que no ha consentido, o el voyeurismo, ¿no? Que sí que dentro de las parafilias era importante mencionarlas, porque, bueno, porque hablando de crímenes sexuales hay que ubicar, ¿no?, de alguna manera, pero evidentemente, como tú bien has dicho, no, el concepto de delito, ¿no?, tiene que ver más con el
consentimiento adulto, libre, que no tanto con el concepto en sí. Blanca, Alicia, se nos termina el tiempo. Yo me quedo con muchísimas ganas de más, así que me encantaría repetir, hacer una segunda parte de esta entrevista, porque realmente estamos poniendo luz a un tema que está plagado precisamente de estereotipos y que es precisamente lo que hacéis, acabar con estos estereotipos en este libro. Creo que se ve bien, Crímenes sexuales, psicopatología del delito. Muchísimas gracias a las dos y hasta pronto. Gracias a ti, gracias a todo el equipo. Sí, y gracias a los oyentes que han estado escuchando. A las luciérnagas. Viernes. Hasta luego.